Buenos días a todos. Para mí es todavía difícil hablar de Paco por lo reciente de su desaparición y por la amistad larga y profunda que me unía a él. Me ha pedido que hable de su visión de Marx y del marxismo, o de los marxismos que él tenía. Cuando llegó a Barcelona desde su Palencia natal, a principios de los 60, vino ya orientado a que se pusiera en contacto con Manolo Sacristán y, obviamente, como ocurría en aquellos momentos, toda persona que tuviera alguna sensibilidad por la justicia y quisiera luchar por la libertad, pues la referencia inmediata era Marx, era el marxismo, era el comunismo. Por tanto, digamos, hablar de Paco es hablar del marxismo también, es un elemento inseparable, como el agua para el pez, ¿no? Para él como para todos nosotros. Pero además, pues tuvimos la suerte, él, yo y otros muchos, de recibir la influencia directa de Manolo Sacristán, que nos dio una visión de Marx muy distinta de la que se podía encontrar en otros ambientes, ¿no? Una visión muy libre, una visión muy antidogmática de alguien que miraba a Marx, como decía él, como un clásico, pero como un clásico eso, no en el sentido convencional en que entonces se hablaba de los clásicos del marxismo, etcétera, sino en otro sentido distinto, que era un poco como, para decirlo claro y breve, pues como leemos a Aristóteles, digamos, es decir, como un autor en el cual no hay que buscar recetas, pero que es un pensamiento poderoso que te comunica incitaciones y formas de pensar y de abordar las cosas de una gran fecundidad intelectual, ¿no? O sea, Sacristán nos invitaba a leer y aproximarnos a Marx con esta óptica de un clásico en este sentido. Y por tanto esto, claro, implicaba el rechazo de todo dogmatismo, de toda escolástica marxista. Recuerdo algunas expresiones de Sacristán contra el pensamiento. Bueno, mi memoria ya falla mucho y ya me perdonáis, es cuestión de la edad también, pero hablaba de los provectos teólogos, autores de los manuales de marxismo soviéticos, por ejemplo, ¿no? Bien, Paco, por tanto, se maduró políticamente e intelectualmente con esta inspiración de Sacristán y como además ahora nos han pedido que seamos breves y me parece lógico, porque en un homenaje, en un recuerdo a Paco, lo importante no son las palabras, sino el conjunto de lo que podamos insinuar más que decir. Trataré de ceñirme a los 10 minutos, cuarto de hora. Digamos que, resumiendo mucho, yo diría que la actitud de Paco sobre Marx era enjuiciarlo no solo por lo que dijo, sino también por lo que hizo. Y hay en todo el pensamiento de Paco un acento puesto en la moralidad, en la ética de Marx, que además en un libro absolutamente recomendable, que es Marx sin ismos, que sigue siendo para mí una de las mejores introducciones, y no solo en España, sino en el mundo entero, una de las mejores aproximaciones a Marx. Pues bien, en este libro él lo que hace es, sobre todo, recoger puntos en los que se ha polemizado o que se han interpretado de manera relativamente
sesgada, errónea, etc. Por ejemplo, la idea de que en Marx no hay moral, ¿no? Porque Marx nunca trató explícitamente el tema de la moral, o muy pocas veces, y en cambio tiene muchas expresiones peyorativas hacia el moralismo, ¿no? Sin embargo, Paco, bueno, pues haciéndose eco de una cosa evidente, que es que toda la vida de Marx fue una entrega a una causa, y a la causa de la justicia, de los trabajadores, de la emancipación y de la libertad, pues el Paco de Marx, digamos así, es un Paco ético, en que además la política es básicamente ética colectiva, como luego dirá el de Gramsci. En segundo lugar, para Paco hay que leer a Marx situándolo en su época para captar a fondo su actitud esencialmente crítica. Es decir, se trata de ver cómo Marx afrontaba los problemas de su momento para descubrir en su quehacer, en su itinerario intelectual, aquellos pasos que nos pueden servir hoy. Por tanto, la única manera de entender la actitud crítica de Marx es situarlo históricamente en su tiempo, y esta es la manera de hacer una lectura, una interpretación no dogmática de Marx, sino en ese sentido de ser un clásico. Por otra parte, sin agiografía, ¿no? Como un ser humano, con sus defectos y sus limitaciones, con su pensamiento problemático, a veces contradictorio. En este libro que acabo de citar, pues no se corta para tocar algunos temas difíciles y que a veces incluso han tenido efectos negativos. Por ejemplo, el supuesto antisemitismo de Marx. Paco pues analiza muy bien los textos en que Marx habla de los judíos, descubre que efectivamente hay expresiones no felices que han podido alimentar sentimientos antisemitas, pero también los resitúa en su contexto y demuestra que no había un antisemitismo en las expresiones que Marx utilizaba contra los judíos, sino más bien una crítica con una especie de ironía profunda al identificar el espíritu judaico con el espíritu mercantil del capitalismo, y al decir que finalmente lo que tenemos que hacer es liberarnos del espíritu judaico en ese sentido, liberarnos del mercantilismo capitalista. Es uno de los casos, como otro caso en que Marx habla de la misión del proletariado, que al ser el proletariado la negación de la humanidad, su reivindicación como clase es al mismo tiempo la reivindicación de la humanidad entera, etc. Paco, a la vez que no oculta estas simplificaciones, estos esquematismos que pueden prestarse y se han prestado a interpretaciones peligrosas, incluso peligrosas, a la vez pues lo sitúa en su contexto histórico, en su contexto intelectual, y nos hace ver lo que hay de verdad en todo esto y lo que hay de manipulación en muchas de las interpretaciones que se han hecho. Luego, evidentemente, no quedarse con lo que se ha dicho sobre él, y de ahí el título mismo, que ya es todo una proclama del libro, Marx sin ismos, ¿no? Es decir, se trata de ir a Marx mismo, de comprender que él es el origen de una tradición muy potente, tradición que justamente por su potencia se ha diversificado en múltiples corrientes, y que evidentemente no se puede hacer responsable a Marx de todas las variedades, de todas las corrientes, de todas las diferencias que han separado a estos hijuelos de una tradición única.
y por tanto no hacerle, es decir, tratar de releer a Marx quitándonos las anteojeras de muchas de las lecturas que se han hecho posteriormente. Y también sin arrepentimiento, ¿no? Este es un libro escrito, publicado en el 99, si no recuerdo mal, o en el 98, es decir, un momento en que tras el hundimiento de la Unión Soviética y lo que podemos calificar, yo me atrevo a calificar, yo hago mía esta expresión de fracaso del comunismo del siglo XX, ante esto, pues, muchos que habían sido más que marxistas, ultramarxistas, se arrepintieron hasta el punto de pasarse al campo contrario, ¿no? Entonces, para Marx, para Paco, este era un síntoma de una lectura superficial y de una falta de adhesión al fondo más interesante del pensamiento del comunismo marxista, que era justamente la lucha por la injusticia, la lucha por la igualdad, la lucha por la libertad, que evidentemente no se consigue de una sola tacada y que no se puede simplemente renunciar a unos ideales proclamados con mucho énfasis anteriormente al primer tropiezo. Me diréis, bueno, pero era un tropiezo importante, ¿no? El Gulag, pues no es cualquier cosa, es verdad, pero digamos, yo creo que visto en los años 90, yo creo que era un mérito de Paco reivindicar que el comunismo no había muerto, que las experiencias fallidas no quitaban que seguía habiendo muchas injusticias, seguía habiendo un sistema caníbal, un sistema destructivo que nos iba a llevar al desastre, idea que Paco ha seguido manteniendo hasta el final, evidentemente con gran preocupación por la crisis a la que aludía Santiago hace un momento, crisis que nos sigue interpelando y que nos sigue remitiendo a un pensamiento que sigue teniendo un potencial enorme para explicar lo que está pasando y lo que puede pasar. En fin, me quedan pocos minutos, solamente hablaré de una cuestión, la cuestión del partido. Ya sabéis que cuando en tiempos de Marx se hablaba de partido, se hablaba de cosas, de algo que no es el partido político convencional, institucionalizado, a que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, en general Marx en sus escritos, en sus cartas, etc., cuando hablaba de partido hablaba de algo más parecido a un movimiento, es decir, a todos aquellos que luchaban por la emancipación obrera, fueran de la tendencia que fuera, ¿no? Y, por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista lleva este título y, sin embargo, fue el encargo de un grupúsculo llamado Liga de los Comunistas que... entonces es difícil saber, yo creo que cuando Marx y Engels le pusieron este título estaban pensando más en el movimiento que en el grupúsculo que les había hecho el encargo, ¿no? Y si uno se lo lee con calma, pues ve que efectivamente el partido tenía este significado. Creo que es interesante, y Paco lo subraya, porque tiene mucho que ver con la visión que el mismo Paco se hacía de la lucha. Y como sabéis, pues él fue militante del PSUC durante bastantes años, pero luego se desenganchó y, sin embargo, nunca se desenganchó con gran discreción. Luego estuvo en iniciativas como en la creación de Izquierda Unida y de Esquerra Unida en Cataluña, y sin embargo, pues él, o sea, justamente en estas iniciativas él demostró que para él el partido existía y era esa
esa galaxia, esta constelación de gente que se mueve, que trata de buscar un camino, que dialoga con gente que discrepa en algunos puntos, pero que se considera dentro del mismo movimiento, y por tanto creo que esta era una actitud justamente, y quiero terminar con esto porque creo que es una incitación, su propia actitud y la actitud que él recoge de Marx, a construir a partir de pedazos dispersos, de corrientes distintas, pero que dialogan entre sí, que se enriquecen unas a otras, construir algo que pueda ser el articulador de todo lo que se mueve para combatir con el enemigo tan formidable que tenemos delante. Y aquí lo dejo.